Esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Vayan poniendo el nombre completo, prendiendo las cámaras. Buen día para los que no había saludado. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bueno, parece que vamos a hacer poquito. Vamos a comenzar porque es bastante largo. ¿Alguien quiere consultar algo antes de que empecemos? Vamos a pedir que prendan. ¿Sí? Vamos a pedir que prendan las cámaras. Bueno, mientras se sigue conectando, vamos a empezar como siempre, fijándonos dónde estamos. Semana del 21 al 26 de abril. Esto es el video que se va a subir al aula virtual. En la parte práctica comienzan con la última etapa de los diagnósticos de algunas enfermedades bacterianas más frecuentes, en donde van a hacer interpretación de algoritmos diagnóstico y lo van a hacer ustedes. Y en la clase sincrónica, fíjense que dice bacilos gram negativos, lo cual es muy amplio, por eso les aclaré cuáles son los que vamos a ver hoy dentro de los bacilos gram negativos, cuando les informe oso, para que al ver el video antes puedan aprovecharlo mejor. Lo mismo va a pasar para la semana que viene, les voy a aclarar cuáles son, pero desde ya les estoy diciendo que por lo menos vamos a ver sífilis. Vamos a tratar de ver casi todos. Lo que se sube la semana del examen, que es esta, del 5 al 10, porque el examen es el 10 de mayo, que es Mycobacteria, Cinetobacter, Bacillus, Listeria, no van a entrar en la primera era. Van a entrar solamente hasta los que se subieron la semana anterior. Estamos tratando de poder coordinar una clase presencial para poderles dar algún tema de manera presencial y que se puedan sacar dudas y que sea presencial, ¿sí?
estas clases presenciales no son fáciles de coordinar porque son 670, no, 700 y pico. Entonces, bueno, hay que meterlas, vamos a tratar de meterla a la clase presencial, hay que coordinar que no no les coincida, lo más probable es que sea a la mañana y que tengamos aulas, y bueno, ya cuando tengamos definido eso, que voy a tratar de definirlo esta semana, eh, se los voy a comunicar por el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con respecto a las actividades asincrónicas que muchos preguntan, estamos corrigiendo. Eh, es, es lerdo, es muy lerdo, porque como habrán visto, si a alguien le llegó la corrección, eh, se leen todos los trabajos. El profe Pablo está corrigiendo la primera parte, que creo que ya casi que termina, la primera actividad sincrónica. Yo corrijo la segunda, que es la de generalidades de bacterias, y la profe Ana, la tercera. Una vez que termine de corregir, voy a subir las respuestas correctas como las subió la profe Ana. ¿Por qué? Porque a veces en la corrección rápida uno les pone aprobado y no significa que todas las preguntas estén bien. Entonces, a veces voy poniendo incompleta, incorrecta, les voy aclarando, pero en general a veces vamos poniendo aprobado, desaprobado, sin especificarle a cada uno. No significa que porque no le hayamos especificado no tengan errores. Sí, ¿alguien quería hablar? Profe, Sí, e quanto a quando estás desaprobado, interfiere em alguma coisa para ser la era? tienen que tener el 80% de los trabajos aprobados. Sim, me consta que estou desaprovada por uma resposta pessoal. ¿Tienen un trabajo desaprobado? Sim, Bueno, o sea, habrá que ver los otros, tienen que llegar al 80%. Aparte, no hemos terminado todavía, faltan subir actividades. sim, ¿Sí? sim. ¿No? Bueno, profe, gracias. Eh, insistimos en lo mismo, a veces no es fácil la transmisión porque no nos escuchan. Esto de copiar y pegar, de no editar, son preguntas que no requieren demasiada elaboración, son bastante puntuales, creo que se entienden bien, que si ustedes las hacen ya les sirve para estudiar, o sea que, bueno, es la manera que nosotros tenemos de saber si ustedes vieron o no vieron los videos. Utilizar la inteligencia artificial está buenísimo, pero yo tengo que saber y conocer, porque si no, la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo que cuando salió Internet. Chicos, si yo no conozco y yo pongo en Wikipedia puede escribir el arquitecto sobre hepatitis, ¿sí? Acá también. Si yo no le pido al chat GPT que me dé la fuente y que esa fuente sea de eh, con una referencia bibliográfica, me puede informar algo que no es correcto. Por eso también debo saber, ¿sí? ¿No nos negamos al uso? No nos negamos al uso. Sabemos que lo utilizan, pero si lo utilizan, que lo utilicen bien. O sea, para que les sirva para estudiar, no que les sirva para zafar, porque ese zafar eh, después se amontona todo eh, y no les está enseñando, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No?
Bueno, vamos vamos a empezar con enterobacteriales, que son bacilos gram negativos. Dentro de enterobacteriales, en el año 2001, se realizó una nueva clasificación. Están la mayoría de los géneros que antes eran todos géneros que pertenecían a la familia Enterobacteriaceae. Hoy en día, a los enterobacterales incluye distintas familias y dentro de estas familias hay, dentro de estas familias, dentro de este orden, todo esto es un orden que de acuerdo al clúster y las características que comparten, se van dividiendo en diferentes clústeres. Y en esos diferentes clústeres fueron formando distintas familias. Entonces, dentro del orden de los enterobacterales, de importancia médica, quedaron las Enterobacteriaceae, la familia Enterobacteriaceae, que a su vez esta familia tiene distintos géneros, donde los géneros tienen distintas especies. La familia Yerniceae y la familia Morganelaceae. ¿Sí? Estas son las tres familias que tienen importancia clínica. Dentro de cada una hay géneros que tienen importancia clínica, otros que no, y hay especies que tienen importancia clínica y otros no. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Todo el orden enterobacterales, pero de estas tres familias de interés médico, vamos a ver algunos géneros y algunas especies. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que vemos para cada microorganismo, qué es lo que tienen para poder llegar a producir un daño, o sea, cuáles son sus factores de patogenicidad, qué es lo que producen y cómo llegamos a realizar el diagnóstico, o sea, qué es lo que se va a solicitar para hacer el diagnóstico de estas bacterias. ¿Estamos hasta acá? ¿Nos ordenamos más o menos? Les aclaro esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los libros, eh, no tenemos libros de microbiología clínica de las últimas ediciones, entonces la mayoría de los libros van a ver que figura familia Enterobacteriaceae, ¿sí? No el orden Enterobacterales con las diferentes familias. Esto, ¿cómo se hace esto? Esto se llama árbol filogenético, es donde se ve el origen y se van dividiendo en clúster. Y yo para poder hacer esto tengo que tener la secuencia completa, ¿sí? De la información genética que tienen. Entonces, cuando yo tengo la secuencia completa, que en el caso de las bacterias se hace sobre el ARN ribosomal, de acuerdo a la cantidad de genes que comparten, o sea, yo voy a alinear estas secuencias en distintos programas que vienen, eh, que son informáticos, y después le voy a pedir que me grafique. Bueno, cuando se secuenciaron todas, los de lo que era la familia Enterobacteriaceae, perdón, se hizo esta nueva división porque se vio que entraban en distintos clústeres estos géneros, por lo tanto, por eso lo dividieron en distintas familias. Yo hoy en día puedo aislar una bacteria, puedo pedir que hacer la secuencia de este ARN ribosomal y puedo meterlos. Hay muchísimos programas donde yo puedo meter mi secuencia. eh, Hay una base de datos genéticos, me meto mi secuencia y me dice que mi secuencia entra
o comparte o es 98% con una Escherichia coli, dentro de esas Escherichia coli, o sea, me dice qué es lo que... De esa forma es que se hace el diagnóstico a través de biología molecular, ¿sí? En realidad, generalmente, si se utiliza para diagnóstico solo, yo lo único que quiero saber es si está presente o no eh, una bacteria, pero cuando se estudian estas cepas a nivel molecular, eh, se hace de esta manera, como para que ustedes entiendan qué es ese árbol, se llaman árboles filogenéticos. Dentro de la familia, o sea, hablando, en realidad, dentro del orden enterobacterales, hay algunos que son patógenos primarios. eh, ¿A qué me refiero? O sea, que no pertenecen a la microbiota normal del hombre, sino que cuando entran en contacto y logran colonizar, producen una patología, por eso son patógenos primarios que causan enfermedad, sí o sí, el contacto con ellos. Entre estos que vamos a ver están las salmonelas, el género Salmonella, el género Shigella, el género Yersinia, el género, eh, bueno, y dentro de lo que es el género Klebsiella y Escherichia coli, hay algunas cepas que son patógenos primarios y hay otras cepas que son oportunistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Escherichia coli, muchas cepas pertenecen a la microbiota del enterocito, ¿sí? De ahí es que sale el nombre, digamos, que le dieron al comienzo a esta familia que es la Enterobacteriaceae. Em, ¿Me dan 2 segunditos?
Ay, perdón, el contador, que cosa que no entiendo. Bueno, estábamos en esto de que estas especies, hay algunos que son patógenos primarios, o sea que cuando entran en contacto con el hombre no pertenecen a la microbiota, y hay otros que en su mayoría pertenecen a lo que es la microbiota normal del sistema gastrointestinal, como es Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Proteus, Providencia morganella, que pertenecen, pero son patógenos oportunistas. O sea, ¿a qué llamamos patógenos oportunistas? Pertenecen, pero cuando el huésped, por alguna circunstancia, se encuentra su sistema inmunológico inmunocomprometido o débil o encuentra la oportunidad, por eso son oportunistas, pasan a ser patógenos, ¿sí? Aparte es lo que hablamos siempre por ahí, las cepas de Escherichia coli uropatógenas son flora normal del sistema gastrointestinal, pero si logran con sus pilis pegarse a los uréteres, van a producir una infección urinaria. Entonces son oportunistas. Y después hay muchas especies, muchos géneros dentro de estos gran orden que son no patógenos, como es Ewinlia, Citrobacter. Citrobacter está en discusión, pues son bastante intrahospitalarios, se entraría más en lo que es oportuno. Bueno, ¿cuáles son las características de este orden? Las principales características de este orden, o sea, y las tres familias de importancia clínica, son bacilos, gram negativos, fermentadores, eh, por lo tanto no tienen una enzima que es que es el citocromo C, que es el que hace de oxidación. O sea, lo que son oxidasa negativo. Y esto nos permite, esta prueba, diferenciarlos de otros bacilos gram negativos que no fermentan, sino que lo que hacen es oxidar y son oxidasa positivo como es Pseudomonas, Aeromonas. ¿Sí? Entonces, son bacilos gram negativos, oxidasa negativa. Hay diferentes, dentro de estas tres familias, hay diferentes características, algunos son móviles, otros son inmóviles, algunos presentan cápsulas, otros no. Algunos pueden reducir los nitratos a nitritos, algunos producen sulfidrilos, otros no. Algunos utilizan como única fuente de carbono el citrato, o sea que después esas diferencias metabólicas que tienen es lo que los va a permitir encasillarlos en las tres familias y dentro de cada familia en diferentes géneros y a su vez en diferentes especies. Que todo esto se utiliza con lo que es la identificación taxonómica, ¿sí? De las bacterias a través de las pruebas bioquímicas. Con respecto a lo que son estructuras antigénicas generales, todas del orden entero bacteriales, tiene tres antígenos, que es el antígeno K, un polisacárido capsular, un antígeno flagelar, dependiendo. Lo que sí tienen todos es el antígeno O somático y sí o sí tienen el lipopolisacárido porque de la membrana externa de la pared celular, porque son bacilos gram negativos. ¿Sí?
Después tienen determinantes de patogenicidad y esto van cambiando, tienen toxinas, pueden ser, todos tienen la endotoxina LPS, o sea, el lipopolisacárido lípido A, de la membrana externa de la pared celular. Tienen enterotoxinas, tienen citotoxinas, pueden tener cápsula, pueden tener flagelos, pueden tener fimbrias, plásmidos, transposones, esto, y están asociados a un gran variedad de infecciones, como pueden ser desde gastroenteritis, que es en realidad lo que producen la mayoría, por eso estaban todas juntas, hasta infecciones urinarias, neumonía, meningitis, o sea, que pueden afectar distintos lugares. Bueno, vamos a empezar con los géneros de la familia Enterobacteriaceae, o sea, aquellos géneros que quedaron dentro de la familia Enterobacteriaceae. El primer género es Escherichia, que hasta el día de hoy tiene una sola especie, que es Escherichia coli, lo cual, si bien es una sola especie, tiene cientos de cepas diferentes. Entonces, vamos a ver que distintas cepas pueden producir distintas patologías, además de pertenecer a la microbiota normal. Entonces, recuerden cuando les mostré al principio, hay cepas como la cepa K1, que es la que produce meningitis en los neonatos, que es una cepa que es primaria, o sea, produce una patología primaria. No pertenece a la microbiota, no es. Y hay otras cepas como las uropatógenas, que son en su mayoría las cepas O2 o 6, que estas sí pertenecen a la microbiota normal del sistema gastrointestinal y que por sus adhesinas, sus pilis, o sea, sus factores de patogenicidad, pueden adherirse a los uréteres, colonizar y producir una infección urinaria. Después tenemos otras que producen infecciones respiratorias y otras que pueden producir bacteriemia. Y lo que sí tenemos es una gran variedad de cepas que se dividen de acuerdo a su factor de patogenicidad, o sea, qué es lo que tienen para producir el daño, que están dentro de, producen infecciones entéricas, o sea, producen gastroenteritis. Y acá tenemos las Escherichia coli enterotoxigénica, donde, como lo dice la palabra, entero del enterocito, toxigénica, entonces lo que tiene es una toxina, pero esta toxina actúa en el intestino grueso. ¿Qué ocurre en el intestino grueso? Absorção de água e captação de minerais, profe. La absorción del agua. Entonces, como esta toxina actúa en el intestino grueso, lo que va a hacer es que no se absorbe el agua, va a producir una diarrea acuosa, eh, que no tiene, que se autolimita generalmente, o sea, no necesita la intervención eh, de medicamentos. Después tenemos las enteropatogénicas, que estas actúan en lo que es intestino delgado, y lo que hacen es afectar a las microvellosidades, se pegan en las microvellosidades, producen un acortamiento de estas microvellosidades, lo cual eso hace que la absorción, porque recuerden que en el intestino delgado se absorben los nutrientes,
no sea de manera correcta, va a haber eliminación de nutrientes, por lo tanto la diarrea va a presentar moco. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a ir a tratar de salvar esto, pero no tiene sangre, ¿sí? La enterotoxigénica tampoco tiene sangre. Esto es, ya vamos a empezar a ver distintos tipos de diarrea y vamos a ver ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuándo tendrá sangre la diarrea? Sea con Quando sangre. houver lesão na parede do intestino, profe. Cuando dañan, cuando invaden, ¿sí? Sim. En esa invasión del enterocito, muchas veces pueden pasar a ser sistémicos o no. Pero esa ruptura del enterocito es lo que va a hacer que la materia fecal. Entonces, si solamente tengo una toxina como la enterotoxigénica que actúa en el intestino grueso, que no permite la absorción del agua, voy a tener una diarrea acuosa, pero sin moco y sin sangre. En la enteropatogénica, que afecta a las microvellosidades en la parte donde se produce la absorción de los nutrientes, voy a tener una diarrea mucosa, o sea que va a presentar muco, pero no va a tener sangre porque no invade. No así en la enteroinvasiva y en la enterohemorrágica. En la diarrea enteroinvasiva, yo voy a tener lo que se llama una diarrea disentérica. La diarrea disentérica es cuando tengo presencia de moco, pus y sangre. ¿Por qué? Porque invade, producen lesiones, producen úlceras en el colon, ¿sí? Generalmente no pasan a ser sistémicas, simplemente producen estas úlceras, por eso se las llama enteroinvasivas y la diarrea es disentérica. En la enterohemorrágica, donde tenemos la famosa cepa O157, que es noticia y es a quien apuntan generalmente la prevención, que es la que se transmite Perdão, a través... profe. Perdão, é 0 ou 157? ¿Cómo? É 0? É 0 ou é zó? Que O, nem lá, que lá tá Pantasma está aí como 0, creio es la eu. cepa O157. Es una O, no un cero. Graças, profe. Perdão ¿Ah? da interrupção. Porque en realidad las cepas se van, o sea, no les quería meter tanta clasificación, pero las cepas se van haciendo de acuerdo a los diferentes, se van haciendo de acuerdo a los diferentes antígenos, en este caso somáticos, ¿sí? Que es el antígeno O. Eh, esas diferencias hacen que existan diferentes cepas, ¿sí? Pero bueno, por eso es O157 de antígeno somático. ¿Ah? Bueno, en las enterohemorrágica, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico, que es el que se transmite por la carne y sobre todo las hamburguesas, donde afecta y causa, sigue produciendo un alto número de muertes. Esta cepa tiene una citotoxina que se llama verotoxina, que lo que hace es romper, invade los enterocitos y pasa a ser sistémico, ¿sí? Produciendo un síndrome urémico hemolítico donde se va a ver afectado lo que es el sistema. O sea, en realidad, en general, son los riñones lo que más se ve afectado y entran en shock, un shock anafiláctico, por eso terminan produciendo la muerte.
pero comienza como una diarrea disentérica, o sea, una diarrea que tiene moco, pus y sangre, ¿sí? Y después, bueno, habrá que ver sistema, o sea, la función del riñón, que es lo que se controla, para ver si se puede complicar o no y terminar desencadenando un síndrome urémico hemolítico. ¿Estamos hasta acá? Entonces, Escherichia, género Escherichia, tiene una sola especie, es Escherichia coli, pero a su vez esta tiene diferentes especies, cepas, perdón, tiene diferentes cepas que pueden producir diferentes patologías. Algunas son primarias y otras son oportunistas. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico en general es un diagnóstico directo donde yo voy a pedir que me busquen la presencia de la bacteria, para lo cual va a depender de cuál sea la clínica. Eh, si yo tengo, por ejemplo, una clínica eh, urinaria, la muestra va a ser orina. Si yo tengo una diarrea, la muestra va a ser materia fecal. Y otra cosa importante que también es diagnóstico directo, porque recuerden que todo lo que sea diagnóstico directo es la búsqueda del antígeno o alguna parte del antígeno, que es que puedo buscar las toxinas directamente en vez de tratar de aislar la bacteria. Crecen en distintos medios de cultivos. Uno de los más comunes es el McConkey, donde crecen porque no tiene grandes requerimientos nutricionales. Y después, o sea, cuando yo solicito, voy a pedir el aislamiento, o sea, cultivo de, y dependiendo de la clínica, puede ser de orina, de materia fecal, voy a pedir un urocultivo, un coprocultivo. Y voy a pedir la identificación, que eso se realizan con las distintas pruebas bioquímicas, y a su vez voy a pedir que me informen la sensibilidad o resistencia de la bacteria aislada. eh, por lo tanto, voy a solicitar un antibiógrafo. En el caso que haga detección de toxinas, solamente es específico, se busca la toxina y eso me va a determinar la presencia o ausencia de una determinada cepa. Pero no puedo, si yo pedí detectar toxina, que me hagan un antibiograma, porque para poder hacer el antibiograma necesito aislar la bacteria. ¿Está claro? Sí, no, serían las respuestas. Profe, Sí. uma dúvida. Se eu não sei se está contaminado com determinada bactéria, como vou saber se foi pedir um antibiograma ou detectar a toxina? Ou peço os dois? Compreende? Sí, Se eu não, si no como vou vas a ver. eleger? En realidad É, las toxinas son bastante específicas. Se piden en el caso de yo tener una diarrea y lo que puedo buscar, como es más rápido que aislarla, pero no significa que también no la vaya a ir a aislar, es buscar, por ejemplo, la verotoxina de la cepa O157, ¿sí? No es que para una infección urinaria, si yo tengo una clínica urinaria, voy a pedir toxinas, porque no es con toxinas, ¿sí? prof, e no caso de uma tetania que seja sanguínea, exemplo, que a toxina não é nas fezes, é no sangue. Como hace para saber No, las si... toxinas no siempre se buscan en sangre. Sí, Yo puedo, yo puedo buscar una toxina en materia fecal. De hecho, la voy a buscar sí, en materia fecal. listo, profe. ¿Entiendes? Sí, Sí. Uy, bueno, me apuré. Dentro de la familia Enterobacteriaceae hay otro género
que es el género Shigella, que este no pertenece a la microbiota, es patógeno primario. Son inmóviles todos este género, de acuerdo, presentan cápsula y de acuerdo a ese antígeno capsular, se dividen en 4 grupos y dentro de estos 4 grupos hay especies importantes, patógenas para el hombre. Tenemos Shigella dysenteriae, Flaigneri, Boydii y Sonnei, que son las más importantes. La transmisión es de persona a persona y se da a través de un vehículo como puede ser el agua, ¿sí? Se necesita una dosis bastante importante para adquirir la infección y lo que producen Shigella tiene, para una vez que ingresa por sistema digestivo, tiene como factor de patogenicidad unas adhesinas que se unen a las células epiteliales, a los enterocitos, y lo que permite esta adhesina es que vaya invadiendo por continuidad, ¿sí? O sea, si adhiere, y fíjense que por continuidad puede ir pasando a las otras. Llega hacia, rompe el enterocito, por lo tanto, la materia fecal va a tener sangre, y va todo el sistema inmunológico también a atacar. Y pero no llega a ser sistémica, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Entonces, rompe el enterocito, voy a tener una diarrea con sangre, con moco, con pus, voy a tener una disentería, pero no pasa a ser sistémica. ¿Con qué lo hace? Además de estas adhesinas, lo otro que tiene es produce una toxina, que es una toxina Shiga se llama, que es muy parecida a la toxina, a la verotoxina que produce la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Sí? Para el diagnóstico, lo que voy a hacer es solicitar un coprocultivo. Es un diagnóstico directo. ¿Por qué solicito coprocultivo? Porque voy a buscar ahí a la bacteria y si no, puedo hacer la búsqueda del otro diagnóstico directo, la búsqueda de la toxina, esta toxina Shiga, que acá fíjense, esto es una inmunocromatografía donde busco toxina Shiga. Es un método rápido, sé que tengo la presencia de la toxina, pues está la bacteria. Es un patógeno primario, ¿verdad? No pertenece a la microbiota. El otro género que produce diarrea es el género Salmonella, que también pertenece a la familia Enterobacteriaceae. En este caso son móviles. Se clasifican de acuerdo a su antígeno somático, el O y el H, que es el flagelar. Se clasifican en distintos serotipos, pero las vamos a diferenciar como en 2 grupos. El grupo TIFI y el grupo no TIFI. Ah, mira, no TIFI está escrito, mal escrito. Bueno, dentro del grupo TIFI tenemos aquellas que sí son sistémicas y que producen fiebres tifoidea, donde está Salmonella TIFI y Salmonella paratifis. Y dentro de los grupos no TIFI tenemos lo que es Salmonella entérica, ¿sí? Y la Cholerae, por ejemplo, donde esta Salmonella
el único patógeno que tiene es el hombre. Después las otras salmonelas pueden estar presentes en diferentes animales y sobre todo en lo que es en los pollos, en las gallinas, en los huevos de las gallinas. ¿Sí? La transmisión es por vía oral, o sea, ingresa por sistema digestivo, donde lo que hace es ir al intestino delgado. Esto estoy hablando de las que producen fiebre tifoidea, o sea, las del grupo TIFI, que es Salmonella typhi y Paratyphi, donde alcanzan los vasos linfáticos y producen una fiebre entérica, se diseminan por sangre y van a distintos lugares. En este caso, hay personas que son portadores crónicos de esta cosa y que es la forma, digamos, que se mantiene esta bacteria. O sea, un portador crónico es aquel que tiene la bacteria, pero no le produce la enfermedad. En el caso de las entéricas que no invadían, o sea, el grupo no TIFI, producen lo que se llama la salmonelosis, que generalmente están involucradas en lo que son intoxicaciones alimentarias, porque se transmiten a través de los alimentos, sobre todo en lo que es el huevo, ¿sí? Porque tenemos Salmonella gallinae ahí, que es flora normal de las gallinas y puede encontrarse en el huevo, en las cáscaras del huevo. Entonces, todo lo que sea mayonesas caseras o comidas con huevos crudos pueden ser los que transmiten estas salmonelas no TIFI, de grupo no TIFI, y producen una salmonelosis, que es una diarrea que generalmente se puede a veces complicar, pero por lo general, si el paciente es inmunocompetente, no tiene grandes complicaciones. ¿Sí? Entonces tenemos dos grupos, el grupo TIFI que producen fiebre tifoideas y el no TIFI que producen salmonelosis. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se durmieron? No, profe. ¿No? ¿Están acá? Bueno, para el diagnóstico produce diarrea, lo mismo voy a hacer un diagnóstico directo, lo cual voy a solicitar un copro cultivo. En el caso de las que producen fiebre tifoidea, puedo solicitar un hemocultivo, o sea que la muestra va a ser sangre y lo que voy a hacer es cultivarlo para obtener la bacteria, ¿sí? Después se realizan las pruebas bioquímicas. Entonces, hasta acá que yo puedo pedir un coprocultivo, tengo Escherichia coli, Salmonella y Shigella. ¿Estamos? Con distintas especies, lo que es Shigella y lo que es Salmonella. Escherichia no, pero tiene unos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno. Después hay otro género dentro de la familia Enterobacteriaceae que en realidad habita en los lugares acuáticos. No es algo que nosotros tengamos grandes complicaciones. Sí, por ejemplo, Chile tiene complicaciones con este género que es Plesiomona, eh, porque se pueden aislar de diversos animales acuáticos, lobos marinos. En el caso de llegar al hombre, producir, que generalmente es en personas eh, inmunocomprometidas, donde podemos tener consecuencias más graves como
que pase a sangre o que llegue a meninges esta bacteria, sino produce una diarrea acuosa, pero no es algo, no sé, la incidencia en lo que es Argentina es muy baja. Bueno, tenemos otros géneros que los puse juntitos, el género Klebsiella y el género Enterobacter siguen perteneciendo a la familia Enterobacteriaceae. El género Serratia se lo pasó a la familia de las Yersinia, ¿sí? Pero estos, los tres, por eso están los tres juntos, hizo frío, los tres pues, pertenecen a la microbiota normal, por lo tanto son oportunistas y no tienen grandes factores de patogenicidad, sino que para lograr producir una patología depende mucho de los factores del huésped, ¿sí? De las personas, como si están inmunocomprometidos, si están hospitalizados, eh, porque son de la microbiota, o sea, son oportunistas. Cuando tienen la oportunidad, bañarse. Sin embargo, bueno, dentro del género Klebsiella, cuando vean Klebsiella spp, son todas, porque hay distintas especies dentro del género Klebsiella, como por ejemplo Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. Hay varias. Son inmóviles, tienen cápsula. Algo importante que es lo que se puede ver acá en esta fotografía, utilizan el citrato como única fuente de carbono, por eso esta que está verde es citrato negativo y esta que está azul es citrato positivo, es una de las pruebas que se utilizan en el laboratorio para llegar a identificarlos. Y tenemos, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que puede producir infecciones urinarias, pueden producir bacteriemias primarias en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Pues tienen la capacidad de permanecer en los que son, de pegarse a todos los dispositivos, como puede ser un respirador. Y producen neumonías graves. Los Enterobacter, este género, también son móviles, son oportunistas y estos cobran importancia en pacientes quemados, donde tienen su primera barrera de defensa rota. Pueden producir infecciones urinarias, pero recuerden que son oportunistas, o sea que dependen mucho de las condiciones del huésped más que de el y Serratia, que el género Serratia, que les decía que no pertenece más, está dentro del orden de los enterobacteriales, pero no pertenece más a la familia Enterobacteriaceae, sino que pasó a la familia Yersinia. Son móviles también, y hay una especie, que es el Serratia marcense, que es principalmente la que produce infecciones intrahospitalarias, donde puede producir infecciones respiratorias, precisamente porque se encuentran en los aparatos que se pueden encontrar en el hospital, como catéteres, eh, los respiradores artificiales, y estas personas a su vez tienen sistema inmunocomprometido. Son oportunistas las tres.
Bueno, tenemos otro género que es el Citrobacter, que también produce infecciones hospitalarias como endocarditis y bacteriemias. Este también es móvil, utiliza el citrato como única fuente de carbono. Tiene distintas especies como Citrobacter baumannii, que es uno de los más frecuentes. ¿Da? Bueno, entonces terminamos dentro de los enterobacterales todos los géneros de interés clínico que pertenecen, ahí voy, a la familia Enterobacteriaceae menos Serratia. Sí, ¿Podría volver un ratito? Es que no tenía ese. acá, Sí, bien, gracias. Eso nomás era. ¿está? Ahora vamos a la familia Morganelaceae, donde hay tres géneros, que es Proteus, Morganella y Providencia. Estos tres géneros los tres son móviles, tienen la particularidad de ser fenilalanina positivos, porque desaminan de la fenilalanina. ¿Y qué es lo que producen? Producen principalmente lo que son infecciones urinarias, pertenecen a la microbiota normal del sistema gastrointestinal, por lo tanto los tres géneros son oportunistas, no son patógenos primarios, son oportunistas, producen lo que es Proteus, es uno después de Escherichia coli, de los principales productores de infecciones urinarias y pueden, Morganella, Providencia, producir algunas infecciones respiratorias hospitalarias, pero en la comunidad solamente producen infecciones urinarias. ¿Estamos? Entonces, dentro de los enterobacterales, hablé de que son todos bacilos gram negativo, oxidasa negativo. Hablé de tres familias, de la Enterobacteriaceae, de la Morganelaceae. Y después tenemos la familia esta, Yersinieceae, donde tenemos el género Serratia, que ya lo vimos, y el género Yersinia, donde el género Yersinia es un género que es como el que quedaba más descolgado dentro de los de las enterobacterales, que tiene dos especies este género que son patógenos primarios, ¿sí? Que es la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pestis. Son móviles. La enterocolítica lo que produce es una toxina que actúa en el intestino, por lo tanto voy a tener una gastroenteritis. Y la Yersinia pestis produce la peste bubónica o peste neumónica. ¿Qué hace la Yersinia enterocolítica? Ingresa por alimentos contaminados, como puede ser verduras o carnes mal cocidas. Una vez que ingresa en el sistema gastrointestinal, produce esta toxina que actúa en el intestino y produce una gastroenteritis, ¿sí?
En el caso de Yersinia pestis, que produce peste bubónica y peste neumónica, la transmisión se da a través de un vector que son las pulgas de los roedores. Entonces, la pulga de los roedores se infectan a través de los roedores. Estas pulgas pueden picar a los humanos y introducir de esta manera la bacteria, que por la picadura lo primero que va a hacer es irse a los ganglios y de ahí diseminarse, donde tiene coagulasas, entonces va a ir produciendo coagulación intravenosa diseminada, ¿sí? Y puede llegar a pulmón produciendo una neumonía, en el caso sobre todo de lo que es, por eso puede producir la peste neumónica. La mortalidad en el caso de la peste neumónica es casi del 100%. El de la peste bubónica es un poco menos, pero tiene también una alta mortalidad. Gracias a Dios está bastante controlada hace muchos años, pero sí fue un gran problema de epidemia en los años 20, ¿sí? Hoy en día no. Hay un dicho, capaz que ustedes no lo sepan, pero pregúntenle a sus padres y a lo mejor se acuerdan, que dice más mala que la peste bubónica, cuando uno se hace referencia a alguien que es malo, ¿sí? Eu conheço, profe. Eu ¿Lo sou escuchó? velho. Já sim, profe. Bueno, este, entonces, como para que vean que, este, bueno, terminamos con el orden de los enterobacterales y todas sus familias y especies importantes. Y vamos a pasar a otra familia, que es la familia Pseudomonaceae, que son bacilos gram negativos, eh, pero estos son oxidasa positivos, ¿sí? Estos no fermentan, no oxidan la glucosa. No forman esporas, no tienen cápsula, tienen distintas fuentes de carbono, pero tienen la particularidad de poder crecer a temperaturas mayores, como es a 42 grados. Son móviles, lo que sí tienen mucha transferencia cruzada, mucho intercambio de información genética, contienen plásmidos, y dentro de lo que son resistentes, son también resistentes a lo que son los antisépticos, ¿sí? Entonces los podemos encontrar en lo que son los jabones, tiene mucha vida intrahospitalaria precisamente por su gran resistencia, sobre todo a antisépticos y a distintos antibióticos. Gracias a Dios, esta familia tiene un género que es importante, que es el género Pseudomonas, y dentro de este género tenemos diferentes especies como Pseudomonas florens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putia, que son las patógenas, donde Pseudomonas aeruginosa es la más prevalente. Bueno, ¿qué tiene como estructuras antigénicas o de patogenicidad? O sea, para poder llegar a provocar daño, tienen la endotoxina, que tienen todos los bacilos gram negativos, que es el lipopolisacárido de la membrana externa de la pared. Tienen pilis que les permiten adherirse y son bastante importantes.
Eh, tienen hemolicinas, o sea que tienen enzimas que pueden actuar sobre distintas cosas para ir abriéndose camino. Puede tener una leucocidina, que es una citotoxina. Tiene otras toxinas que actúan en distintos lugares, como la ADP, la exotoxina A, tiene enzimas, ya dijimos cuáles. En general, tiene varios factores de patogenicidad, tiene sideróforos que producen pigmentos, por lo tanto, se las puede ver pigmentadas. Pueden producir pioverdina, piocianina, y de acuerdo a lo que producen, como podemos ver acá, es como se las puede ver en medios de cultivo. ¿En qué medios de cultivo? Tienen un medio de cultivo especial que me permite ver los pigmentos, que es el cetrimide, pero en realidad yo, por ejemplo, en un Waller-Hinton, que es el que se utiliza para hacer antibiogramas, si es Pseudomonas aeruginosa y produce piocianina, se ven perfectos, se ven hermosas, como un verde flúor, así como se ve acá abajo en esta placa. ¿Sí? Tienen un olor muy particular. ¿Por qué? Porque producen aminoacetofenonas. Entonces, van a ver que en los libros dice olor frutal. Más que el olor frutal, tiene olor a goma nueva. O sea, no, pero no cualquier goma. ¿Vieron las hojotas cuando son nuevas? Que tienen un olor particular. Bueno, ese es el olor que tiene Pseudomonas en los cultivos, ¿no? Se encuentra en todos lados, o sea, está distribuido en todos lados. En donde uno se imagine, Pseudomonas puede sobrevivir porque se pega y no tiene grandes requerimientos nutricionales, sumamente resistente, o sea que va a estar en el agua, en el suelo, en las plantas. Eh, eh, Se ha encontrado Pseudomonas en tanques de nafta, o sea que hay en distintos lugares, pero sí tienen una alta circulación en lo que son los medios hospitalarios, en todo donde se puedan pegar, ellas van a estar, como pueden ser los respiradores, los catéteres, en las pieles, en las manos, todo donde ellas se pueden pegar, se van a pegar. Se adhieren, colonizan y tienen un efecto hemorrágico necrotizante sobre la piel, principalmente, sobre los pulmones, en los pulmones y en las córneas. ¿Por qué? Porque una de las formas de pegarse es en los lentes de contacto. Entonces, al pegarse en las lentes de contacto, colonizan, pueden llegar a la córnea y en esto producen úlceras en las córneas y tienen esto necrotizante. Otra de las particularidades que tiene Pseudomonas es que es una bacteria que su tiempo de generación, o sea, su tiempo de división es muy rápida, por lo tanto puede, al dividirse tan rápido, es un peligro cuando afecta el ojo, porque en muy poco tiempo puede directamente perder el ojo la persona. Hay personas que tienen como colonizante, o sea, como una microbiota transitoria en lo que es el conducto auditivo, pueden ahí también producir otitis,
¿sí? Em, Entonces, las manifestaciones clínicas, como verán, son diversas, principalmente en lo que es piel y partes blandas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes quemados. Pueden producir neumonía, infecciones respiratorias bajas, y también en pacientes que presentan fibrosis quística, que tienen alguna patología de base o que están hospitalizados utilizando algún dispositivo. Pueden producir endocarditis, pueden producir bacteriemia, pueden producir infecciones urinarias, pueden llegar al sistema nervioso central, y en este caso, si llegan al sistema nervioso central, no solamente pueden producir una inflamación de las meninges, que sería una meningitis, sino que pueden producir estos abscesos, porque como produce abscesos necrotizantes, puede producir abscesos cerebrales. Puede afectar las infecciones oculares, o sea, en aquellas personas que utilizan lentes de contacto y vamos a tener úlceras en las córneas o queratitis. Otitis, que estas otitis pueden afectar hoy de la parte externa, pueden ser otitis externas o pueden ser otitis internas. Pero, como les dije, tiene que haber factores predisponentes del huésped, como personas quemadas, que tengan compromiso inmunológico. ¿Por qué? Porque o tienen un tratamiento inmunosupresor o porque tienen alguna otra patología de base. Personas que han sufrido quemaduras, que utilizan lentes de contacto, los drogaditos endovenosos, los que tienen tratamiento prolongado con antibióticos, porque como tienen una gran resistencia antimicrobiana, puede que desarrolle esto. Bueno, y después tenemos, o sea, siempre tiene que haber un factor predisponente, pero producen distintos tipos y son bastante comunes. Para el diagnóstico se hace un diagnóstico directo donde se busca el aislamiento de la bacteria. Para esto las muestras, recuerden que siempre que me planto en un diagnóstico directo donde voy a buscar la bacteria, en este caso, lo primero que debo preguntarme es ¿en dónde? O sea, es la muestra. Bueno, ¿en dónde? Las muestras va a ser de acuerdo al cuadro clínico, ¿sí? En el caso de que afecte la córnea, va a tener que ser un hisopado de córnea. Pueden ser orina, puede ser esputo, puede ser líquido cefalorraquídeo, o sea, va a depender de cuál sea la patología, cuál sea la clínica que presenta el paciente, va a ser la muestra, y de ahí crece en agares comunes, que no tienen grandes requerimientos. Bueno, ahí está el agar cetrimide, que es el que yo les decía que nos permitía ver los pigmentos que presentan. Y después se identifica con distintas reacciones metabólicas, donde lo primero que se hace es ver que sean oxidasa positiva, o sea, que tengan este citocromo C, porque estas oxidan, no fermentan. ¿Sí? Bueno, tienen distintas actividades metabólicas y resistencia a todas estas antibióticos, por eso es que
tienen producción de enzimas como beta-lactamasas, tienen bombas de flujo para lo que son los aminoglucósidos, eh, pueden mutar distintos lugares de sitio blanco, tienen un bypass para lo que es la trimetroprima, el TMF, que se acuerdan que era el que actuaba sobre la vía metabólica del ácido fólico, que actuaban en distintos lugares de la vía metabólica del ácido fólico. Bueno, lo que hacen es precisamente eso, un bypass, es sacarlo para afuera. Como tienen todas estas resistencias a través de plásmidos y que se los van transmitiendo de una a otra, y esto es lo que hace que su distribución sea tan grande y tan... Bueno, acá estaban, mira, tienen impermeabilidad, o sea, impermeabilidad de la pared para lo que es el imipenem, eh, beta-lactamasas plasmídicas, beta-lactamasas cromosómicas, para lo que es los aminoglucósidos, impermeabilidad de la membrana externa, tienen este flujo, este bypass. Para las quinolonas, lo que hacen es mutar la adenogirasa, o sea, tienen varios sistemas de eh, mecanismos de resistencia. O sea, que si queremos buscar ejemplo de mecanismo de resistencia, vamos a Pseudomonas, que los tiene a todos. ¿Sí? Vamos con Acinetobacter, que son los otros bacilos gram negativos que también oxidan. O sea que también son oxidasa positivos, al igual que Pseudomonas. Nada más que estos son diplococos, perdón, gram negativos. Están presentes en las infecciones, es un patógeno oportunista, colonizan lo que es piel y mucosas, no tienen más que el lipopolisacárido de la membrana externa de la pared celular, sí forman estas biopelículas, biofilm, y tienen algunas fosfolipasas, digamos, como... y lo que producen generalmente estos Acinetobacter es infecciones hospitalarias, son oportunistas, son hospitalarios, se encuentran en el ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque presentan altos mecanismos de resistencia. Estos también, al igual que los gozos, tienen producción, tienen impermeabilidad, producción de enzimas, tienen mutaciones, o sea, cambian el sitio blanco para las quinolonas, tienen impermeabilidad, tienen eflujo, tienen bypass, los tiene a todos, ¿sí? Bueno, con respecto, vimos todo el orden de los enterobacteriales con sus familias, géneros y especies importantes. Vimos los que son oxidasa positivo, que son aeromonas y pseudomonas, que crecen, digamos, en cualquier medio, en medios comunes. Y otros que vamos a ver son
Vibrionaceae, de esta familia, tiene muchas especies, pero hay una sola especie importante, que es Vibrion cholerae, que es, bueno, ya dijimos, un bacilo gram negativo, es móvil, tiene la capacidad de soportar altas concentraciones de sal y también puede estar en ambientes alcalinos. Generalmente se lo encuentra en ambientes acuáticos, marinos y en aguas y alimentos contaminados. Su transmisión es digestiva, ¿ya? Que ingresa por sistema digestivo, tiene como factores de virulencia, tiene enzimas y tienen unas enzimas que se llaman mucinasas, que lo que hacen es ir rompiendo, degradando el mucus. Entonces, de esa forma se pueden ir pegando a distintos receptores. Tienen otras enzimas como hemolicinas, tienen neuroaminidasas, se pueden mover porque tienen un flagelo, tienen además para adherirse, tienen pilis y tienen fimbrias, y lo que tienen principalmente es una exotoxina colérica, que lo que hace esta toxina colérica es actuar en el intestino, alterando el transporte de los iones. Entonces hay un aumento de las secreciones de sales y de líquido. Por lo tanto, la diarrea es totalmente acuosa. ¿Sí? Que altera esta toxina, altera el transporte de los iones. ¿Qué produce? Cólera. Hay algunas cepas que son portadoras y otras cepas que son sintomáticas dentro de este Vibrio cholerae. Como se transmite, ingresa por vía oral. En este caso, como la transmisión es fecal-oral, tiene que ver mucho las condiciones higiénicas. Eh, y esto es un gran problema en regiones donde son zonas vulnerables, donde son regiones socioeconómicas pobres, donde tienen condiciones, donde no tienen los servicios básicos, ¿sí? Va a producir esta diarrea que se le llama diarrea como agua de arroz, porque es una diarrea muy líquida, que esto deshidrata, produce un desequilibrio electrolítico y puede terminar con un shock hipovolémico, donde hay una falla cardíaca renal y en algunos casos puede producir la muerte, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe hacer frente a este tipo de infecciones es un tratamiento de soporte, o sea, una hidratación salina, tanto oral como endovenosa, porque tengo que evitar ese shock hipovolémico. ¿Está? ¿Pregunta? No, profe. Para el diagnóstico, puedo buscar, se hace un diagnóstico directo, donde la puedo buscar, donde la materia fecal es líquida, solamente produce un desbalance electrolítico, ¿no? Entonces es líquida, no invade la materia, va a ser realmente como agua de arroz. Por lo tanto, para buscar la bacteria, la muestra va a ser materia fecal.
vienen medios de cultivos especiales para que crezcan estas bacterias, que son medios de cultivos muy alcalinos, donde la mayoría de las bacterias no crecen, solamente crece Vibrio tolerae. Y la otra forma directa es que puedo buscar el antígeno somático, el antígeno O, por una inmunocromatografía, por ejemplo, y ver si está la presencia o no de este antígeno somático. ¿En dónde? En la materia fecal. Lo voy a buscar, ¿sí? Recuerden que cuando busco antígeno siempre es en el lugar donde se encuentra. ¿Está? Hay otros serotipos que pueden producir solamente diarrea, o sea que producen infecciones menos graves, como para decirlo. Largo el teórico de hoy, ¿no? Bueno, Campylobacter. Eh, Son los otros que oxidasa positivo. Son zoonóticos, o sea que sus reservorios son los animales y de esta forma se transmiten, ya sea por alimentos o por contacto directo, se pueden transmitir al hombre. En realidad, estas bacterias son importantes o causan eh, daño, enfermedad en pacientes inmunocomprometidos o en los extremos de la vida, o sea, niños muy pequeños y ancianos. La especie que tiene este género, que es Campylobacter jejuni, es la más importante y tiene una resistencia natural a las Treonam, a las penicilinas. Y después, bueno, puede tener varias resistencias adquiridas. ¿Qué tiene para producir Campylobacter como para producir daño? Bueno, es móvil, o sea que tiene flagelos, además tiene adhesinas que le permiten fijarse y tienen enterotoxinas. Lo que hacen es ingresar por vía oral en el intestino, invaden la mucosa intestinal, por lo tanto voy a tener una diarrea disentérica con presencia de moco, pus y sangre, y de ahí se puede dirigir a distintos lugares, pasa a ser sistémica. Y en el caso, recuerden que esto es en pacientes inmunocomprometidos. Lo que voy a hacer es un diagnóstico directo para buscarla. La muestra va a ser materia fecal. Y tienen una forma particular, se llaman bacilos granateos curvos, parecen alas de gaviota, fíjense que están señalizados. Bueno, este es el que más se ve. Son largos y son curvos, por eso se dice que parecen alas de gaviota. Y tienen medios de cultivos específicos, como el Campivac, que son medios específicos para aislar este tipo de... Bueno, el último que vamos a ver, que es Helicobacter.
También son bacilos gram negativos. También son catalasa positivos, o sea que oxidan, son móviles. Tienen como factores de virulencia los flagelos, son móviles, tienen adhesinas que le permiten pegarse. Tienen enzimas y tienen una enzima muy importante que es la ureasa, que lo que hace es desdoblar la urea. Por lo tanto, al desdoblar la urea voy a tener amonio, ¿sí? Y este amonio le sirve a él para neutralizar el pH gástrico, que es ácido. Por eso es que puede producir gastritis. La especie más importante que es la Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esta enzima que desdobla la urea y por lo tanto neutraliza el pH gástrico. ¿Está? Generalmente ninguna bacteria soporta el pH ácido del estómago. No está así por eso, porque tiene esta enzima. Que produce principalmente gastritis, y esta gastritis es crónica. Entonces pueden terminar en úlceras duodenales, esto puede terminar en un cáncer de estómago. La transmisión es fecal-oral, o sea, ingresa por vía digestiva y tiene distintos reservorios. Hay algunos animales y el hombre, ¿sí? Entonces ingresa, puede alcalinizar el pH, por lo tanto puede permanecer en el estómago muchísimo tiempo y ahí puede dedicarse a colonizar y producir úlceras gástricas, produce una gastritis crónica, donde el diagnóstico, si bien yo puedo aislarla la bacteria, cuando voy a aislar la bacteria, la voy a buscar en materia fecal. Lo más, hoy en día lo que se está haciendo es buscar el Helicobacter pylori en materia fecal. Y lo otro que no nos vamos a meter, se lo vamos a dejar a Pato, que es hacer histopatología, ¿no? Donde ver la presencia o no de Helicobacter pylori. Con preparados histopatológicos, ¿no? Se hace una biopsia, se saca el preparado, el material y se hace una tinción y se ve las deformidades que produce. Pregunta.